Buenas noches, Iglesia de Cristo. Le doy la bienvenida al servicio virtual de mitad de semana. Es bueno y agradable recibir buenas noticias. Y aún en esta bienvenida, qué mejor las buenas noticias que vengan de parte de Dios. En Proverbios 16:24 dice: las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nueva fuerza. Y ustedes me dirán, bueno, ese es el efecto, pero yo quiero las palabras dulces. Pues vamos a ir a Isaías 43, del 4 al 5. Este es Dios mismo hablando. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para retenerte a ti y salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Te tengo, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde el oriente hasta el occidente, haré volver tu gente a reunirla. ¡Wow! Eso sí son palabras dulces de parte de Dios. Y con esto le doy la bienvenida al servicio de mitad de semana. Vamos a orar para continuar. Padre, mi Dios, gracias por tu hermosa palabra, Dios, y porque realmente endulzan el ánimo y dan nueva fuerza. Gracias por estar con nosotros, toma control del servicio y cambia nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Me siento bien, bien, muy bien. Me siento bien, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir bien, bien, muy bien. Yo siento amor, mucho amor. Yo siento amor, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir amor, mucho amor. Yo siento paz, mucha paz. Yo siento paz, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir paz, mucha paz. Me siento feliz, muy feliz, me siento feliz, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir feliz, muy feliz. Me siento bien, bien, muy bien. Me siento bien, sí, mi Señor. Porque hay algo en el Espíritu de Cristo que me hace sentir bien, bien, muy bien. Que me hace sentir bien, bien, muy bien. Que me hace sentir bien, bien, muy bien. Buenas noches, iglesia, amigos que nos visitan. Espero que estén bien y que hayan pasado un día asombroso. Mi nombre es Daniel Maiz y hoy tengo el honor de poder compartir el mensaje de la contribución. La contribución es algo que se recoge, ¿verdad?, para cubrir gastos operacionales dentro y fuera de la iglesia, donde parte también va para la organización sin fines de lucro Hope Worldwide de Puerto Rico, que se enfoca en ayudar a los necesitados y suplirles sus necesidades. Si me pueden acompañar, por favor, a Mateo 6, versículo 25 al 34, y dice: por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá ustedes, gente de falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos.
Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén. Y vemos cómo esta escritura se enfoca en las preocupaciones. Y les pregunto, ¿qué nos está preocupando hoy día? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Estamos en un tiempo donde las preocupaciones se encuentran en cualquier lado. Están en las políticas, están en la casa, en el hogar, en el dinero, en el trabajo, en el COVID, en la comida, en los hijos. O sea, las preocupaciones están que por un tubo y 7 llaves, se encuentran en cualquier lugar. Pero hay que tener cuidado de ellas. Hay que tener cuidado que no lleguen a dominar nuestro corazón. Que no sean nuestro enfoque primordial. Porque cuando las preocupaciones llegan a nuestro corazón, cuando las preocupaciones es lo único en lo que nos enfocamos, también se va a afectar la manera en que le damos a Dios. Se va a afectar la manera en que damos nuestra contribución. ¿Y por qué? Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones, empezamos a veces a dudar. Empezamos a dudar si de verdad tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que sabe todo lo que necesitamos. Empezamos ahí a estar en un patriz para adelante, pero hermano, de verdad que es que tengo que pagar la renta ahora, es que tengo que, ¿verdad?, comprar la comida, ayudar, tengo que ir al trabajo. Empieza a ver esa duda, empieza a ver ese patriz para adelante en que ¿qué vamos a hacer si de verdad le voy a dar a Dios? Y por eso es que hay que tener tanto cuidado de las preocupaciones, porque a veces pueden tomar un rol más importante que Dios en nuestras vidas. Pero los quiero animar y quiero que vean, como dice aquí esta parte de la escritura, donde se enfoca y habla sobre cómo Dios le da de comer a los pájaros, cómo Dios viste a los lirios mejor que Salomón. O sea, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? Que valemos más que las aves, que valemos más que los lirios. O sea, Dios quiere que dejemos las preocupaciones a un lado, que dejemos todo eso a un lado y podamos poner nuestra esperanza en Él. Dios sabe todo lo que necesitamos. Dios nos ama, Dios nos cuida. Él solo quiere que, como dice ahí, que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. Que hagamos lo que es justo ante Él. Y así recibiremos todas las cosas buenas que Dios nos promete. Recibiremos todas esas promesas, todo lo que dice la Biblia llena de promesas. Pero tenemos que fijar nuestra mirada en el reino de los cielos. Tenemos que hacer lo que es justo ante Él. Y los animo, amigos, ¿verdad?, que nos está visitando, iglesia, a que cuando vayamos a dar nuestra contribución, la demos pensando en Dios, en que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ha dado tanto, tanto y tanto y tanto, que de verdad somos más que bendecidos. Les aseguro que cuando vayamos a dar nuestra contribución, la vamos a dar bien, la vamos a dar seguro, sin ninguna preocupación, porque sabemos y confiamos que tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege y que lo hace todo para que nosotros podamos vivir bien. Vamos a orar para que Dios bendiga la contribución. Dios, gracias por este día que nos has dado, gracias por un día más de vida. Dios, gracias porque podemos estar esta noche aquí escuchando de tu palabra. Dios, podemos alabarte, cantarte. Dios, te pido que tomes control de todo, que bendiga esta contribución, Dios, que se puede utilizar de la mejor manera. Dios, te pido que todo pueda salir bien y que nada malo pase. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió el Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Saludos, hermanas y hermanos. Mi nombre es José de la Rosa, del Ministerio Latino del Bronx, y me siento súper agradecido de Dios por permitirme conectar con ustedes a través de este medio. Por favor, acompáñenme en una oración para poner en manos de Dios nuestro mensaje de hoy. Amén. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no somos nada, no merecemos nada, Señor. Usted, a través de su gracia y de su divino Espíritu Santo, día a día nos bendice, nos tiene compasión, nos consuela, nos instruye, nos disciplina a través de su manual. Gracias, Padre, infinitas, por la oportunidad de estar aquí y compartir este mensaje con mis hermanos y hermanas. Le oro, Padre, que su Espíritu me dirija una vez más y que acompañe, Señor, este humilde servidor. Que no sea yo, Padre, que sea usted que administre cada idea, cada concepto, Padre, que quiero mostrar esta noche. Y que al final la gloria y honra sean solamente para usted. Gracias, Padre, nunca me cansaré de dártela. Y esto se lo oro y se lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos al manual de la vida. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Jueces. Jueces 6, del 1 al 6. Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 6. Versión Dios habla hoy. Jueces 6, 1 al 6. Dios habla hoy. La Biblia dice: pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campañas y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Amén. Quizás algunos de ustedes ya conocen el libro de Jueces, pero para aquellos que no, paso a explicarles. Durante esta época que vamos a ver a continuación, y sobre todo desde mucho antes de Moisés,
el pueblo de Dios era muy rebelde y desobediente. Ellos habían asimilado las malas costumbres idólatras de otros pueblos, así que constantemente caían en impurezas, inmoralidad e idolatría, entre otras cosas que no agradaban a Dios, por lo que Él permitía que otros pueblos nómadas e idólatras los invadieran y tomaran por esclavos, oprimiéndolos y maltratándolos como castigo. Cuando ellos veían su realidad, entonces se acordaban de Dios. Cuando la situación se ponía difícil, entonces se arrepentían y le pedían ayuda al Señor, como acabamos de ver. ¿Qué pasa? Entonces Dios permitía que alguien del mismo pueblo se levantara, convirtiéndolo en un caudillo. Un caudillo es una persona que guía o dirige, especialmente cuando se trata de un ejército militar o un grupo de guerreros, de hombres. Entonces, utilizaba a esa persona para liberarlos, mostrándole de ese modo dos cosas. Primero, que el pecado les traía consecuencias. Y segundo, que era el poder de Dios que los liberaba y no por ellos mismos. Ahora, quiero que por favor te imagines este escenario para que podamos ponernos en su lugar por un momento. ¿Ok? Imagina lo que sería tener que abandonar tu casa, dejar todas tus pertenencias, dejar las comodidades de tu hogar y junto a tu familia tener que irte a vivir a una cueva. El cambio que representa de estar en tu casa con tus seres queridos a pasar a vivir a un escondite en una montaña sin ningún tipo de comodidades, mi gente. Es difícil, ¿verdad? Piensa lo que sería tener que dejarlo todo perdido y volver atrás a los tiempos prehistóricos, habitando en cuevas y viviendo debajo de la tierra. Aunque no en igual modo para ellos, hoy en día para muchos de nosotros eso significaría no wifi, no electricidad, no televisión, no computadoras, no celulares, no internet, no heater, no aire acondicionado, nada, ni mucho menos una cama cómoda. Solamente de pensarlo, solamente de imaginarlo, da miedo, mi gente. Ahora, imagínense cómo era la convivencia en medio de tantas personas y especialmente bajo esas condiciones. El clima extremo, la falta de alimentos, los animales venenosos, las plagas que los asediaban y sobre todo la falta de privacidad. Piensa cómo era el día a día de estas personas, retroalimentándose uno a otros de sus propias quejas, del pesimismo y de la negatividad de todo ese grupo que se veía la necesidad de luchar cada día por su sobrevivencia. Entonces, en medio de esta situación que acabamos de ver y viviendo esta dura realidad durante 7 largos años, sí, escuchaste bien, 7 años, se encontraba Gedeón, la persona que vamos a ver a continuación. Mi título para este mensaje es Sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Por favor, volvamos a Jueces, capítulo 6, del 11 al 23. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 23. Versión Dios habla hoy. Amén. Entonces, vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto?
¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre la roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. Amén. Aquí vemos un hombre totalmente desanimado, tanto física como espiritualmente. Un hombre que, si se fijan bien, al inicio de la conversación, en el versículo 13, se encontraba dudando de su fe y de la misericordia de Dios. Podemos ver en el versículo 12 que el ángel del Señor lo saluda diciéndole: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. ¿Y cuál fue su respuesta? Le responde con una pregunta. ¿Y saben qué? Esta es una pregunta muy lógica, una pregunta normal y hasta muy humana si tomamos en cuenta la situación que él está atravesando en ese momento. Gedeón le pregunta al ángel: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de los que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Saben, como podemos ver aquí, este hombre estaba más que desanimado. Y luego le dice al ángel del Señor en su propia cara: el Señor nos ha abandonado. Pero para poder entender el sentir de Gedeón en ese momento, primero tenemos que ponernos en sus zapatos. Ya conocemos lo que este hombre estaba atravesando, ¿verdad? Emocionalmente. Pero también imagina los comentarios negativos de los demás. También imagina las quejas de las personas que lo rodeaban. Y siendo realistas, esto no era un panorama muy optimista o animante para Gedeón. ¿Verdad que no? El ángel de Dios estaba frente a él. Sin embargo, las condiciones externas a su alrededor no le permitían ver lo que estaba sucediendo con él, espiritualmente hablando. Imagínate si solamente supiera un poco con quién estaba hablando en ese momento. Imagina si tan solo hubiera pensado, si tan solo se hubiese puesto a pensar: ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué nos puso en esta situación? No sé si lo notan, pero el ángel del Señor tuvo que darle ánimo
a este hombre. 3 veces, para ser exacto. La primera vez, Gedeón le responde con desánimo y pesimismo. Le dice, ¿dónde está Dios? Porque Él permite que nos pase todo esto. La segunda vez, le dice, la segunda vez le responde con dudas y negatividad. Le dice, mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Negatividad, mi gente. Y la tercera vez les responde con incredulidad. Si eres tú y si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. En el preámbulo de esta conversación entre Gedeón y el ángel, vemos la unión de 5 actitudes, donde cada una de por sí, solamente una, representa un peligro para cualquier cristiano. Solamente una sola de esas 5 actitudes. Y lamentablemente, Gedeón tenía las 5. Este hombre estaba sumergido en un desánimo total. Las dudas, el temor y muchas otras cosas más se habían apoderado de él. Y eso no le permitía reconocer en ese momento con quién estaba hablando cara a cara. Si notan su reacción en el versículo 22, y esto pasa más adelante, cuando se da cuenta de lo que había sucedido, él se asusta mucho y exclama, ay Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Saben, al ver y profundizar en esta escritura, uno puede pensar que Dios le tuvo mucha paciencia a Gedeón. ¿Verdad que sí? Pero, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado pasando por situaciones difíciles, incómodas y retantes para nuestra fe? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sumergidos y enfocados solo en nosotros mismos, en nuestras situaciones y preocupaciones? Momentos en que miramos a todos lados y no vemos la salida, donde nos hemos encontrado quizás igual de desanimados o mucho más que Gedeón. Y aún así, Dios nos dice, ánimo. ¿Qué haces en el piso? Levántate, te quiero bendecir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado preguntándonos cosas como, ¿dónde está Dios? Cosas como, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O por qué permite que me suceda esto? Quizás, ¿por qué me encuentro sin empleo? ¿Por qué tengo que pasar por un proceso de enfermedad? ¿Por qué Dios permite que esta pandemia azote el mundo? ¿Por qué aún estoy soltero o soltera? ¿Por qué tuvo que morir mi amigo o un ser querido? ¿Por qué no puedo comprar eso que tanto quiero o necesito? ¿Por qué no crezco en mi fe mientras otros sí? ¿Por qué otros sí pueden hacer cosas para Dios y a mí no me salen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo honestos, normalmente cuando pasamos por esas situaciones, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Él está ocupado trabajando con otras cosas más importantes, o que simplemente se alejó, que se fue, y que ya no se interesa más por ti y por mí. ¿Saben? Recuerdo varios meses atrás, una noche terminé de hacer un mensaje como este y me acosté a dormir. El caso es que me despierto de madrugada con un gran dolor en la espalda baja. Y lo que sucedía era que en ese momento estaba expulsando una piedra de mi riñón derecho, pero no lo sabía. Entonces, el dolor era tan agudo, mi gente, y tan insoportable, que honestamente no tengo forma de cómo describirlo. El caso es que cuando voy de camino al hospital con nuestro hermano Julio de la Luz,
y mi esposa, esos 15 minutos de trayecto, esos 15 minutos de distancia, en mi mente se convirtieron en horas. Recuerdo que iba retorciéndome de dolor y llorando por el camino. Y no sé si ellos me escuchaban, pero yo iba hablando con Dios. Y recuerdo que yo le estaba preguntando cosas. Le decía, ¿por qué a mí? Ahora que hice mal, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y lo que sucede, mi gente, es que a veces mientras estamos siendo atribulados, cuando estamos en medio de la prueba, en medio del proceso, nos enfocamos tanto en nosotros mismos que no escuchamos la voz de Dios tratando de hablarnos. Si Dios no me permite sentir ese dolor tan horrible, no me hubiese dado cuenta de que debo cuidarme más y cambiar mis hábitos alimenticios. Si no me hubiese permitido sentir lo agudo e insoportable de ese dolor, hoy día fácilmente me olvido de ese momento que sufrí y vuelvo a caer ante los viejos hábitos, como por ejemplo tomar soda, los cuales me llevaron a pasar por ese momento de dolor. Y si lo piensas bien, eso es exactamente lo mismo que vemos aquí en Gedeón. Él está enfocado en lo que está pasando en ese momento, en su sufrimiento, por lo que está atravesando personalmente. Pero si lo notan, no piensa en qué están haciendo mal como pueblo de Dios. No reflexiona en qué están fallándole. Pero tampoco se pregunta qué puede hacer mejor, qué podemos hacer mejor. ¿Ah? No sé si te has encontrado en una situación similar, pero a veces pensamos que por ser cristianos, que quizás por el tiempo en la fe o porque servimos en la iglesia o quizás porque leemos la Biblia, oramos y tratamos de agradar a Dios, no vamos a pasar por situaciones difíciles. Y no es así, mi gente. Debemos entender que hay un carácter en nosotros que Dios debe trabajar y moldear. Debemos entender que esa madurez que anhelamos alcanzar solo se va a desarrollar a través de la disciplina. Y del mismo modo que Él lo está trabajando en Gedeón, en ese momento también lo va a trabajar en nosotros. Si tú continúas leyendo la historia de Gedeón, y te animo a que lo hagas, te vas a dar cuenta de que Dios, te vas a dar cuenta de cómo Dios lo lleva, de estar escondido, con miedo, desanimado y metido en una cueva, a ser un caudillo libertador de su pueblo Israel. De cómo pasa de sentirse abandonado por Dios, quizás hasta rechazado, a convertirse en el quinto de los jueces del pueblo judío y uno de los más sobresalientes en las batallas que libraron. Y sobre todo porque destruyó la costumbre idólatra con la cual se había contaminado el pueblo de Dios. Amén. Dios tomó su desánimo e incredulidad y lo convirtió en un guerrero, líder de un ejército de 300 hombres. Hermanos, muchas veces nos olvidamos de que cuando oramos pedimos fe y por ende esa fe debe ser pulida y puesta a prueba para que pueda desarrollarse y crecer en nosotros. Muchas veces oramos y pedimos crecimiento, pero olvidamos que ese crecimiento conlleva procesos y retos en nuestra vida, que muchas veces no van a ser de nuestro agrado, y tampoco vienen del mismo modo que nos imaginamos o que quizás deseamos. Pero hay algo más importante aún. Olvidamos que muchas veces cuando oramos a Dios, les decimos que se haga tu voluntad en mi vida. Que sea como tú quieras, Señor. Por ende, si realmente confiamos en Él, tenemos que saber que Él no nos va a abandonar en medio de ninguna situación que estés atravesando ahora. Sea lo que sea, y lo repito para que no se te olvide, sea lo que sea,
también forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y ahora, de Gedeón escondido en una cueva, sintiéndose solo, rechazado, abandonado por Dios. Por favor, acompáñame a 1 Samuel 10, del 20 al 23. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 20 al 23. Versión Dios habla hoy. Y aquí vamos a ver cuando Dios elige a Saúl como rey. Y hablamos de Saúl cuando aún era humilde, antes de ser consagrado como rey y cuando aún su corazón era agradable a Dios. Y si has leído la historia del rey Saúl, saben por qué lo digo. De lo contrario, por favor, léanla. Es una historia de mucho aprendizaje. Amén. 1 Samuel, capítulo 10, del 20 al 23. La Biblia dice: Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación, ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matri. Y de ella, la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite. Y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Amén. Saben, en ese momento Saúl se sentía lleno de miedo y dudas. Él no tenía la confianza en él mismo para ocupar el puesto y la responsabilidad que Dios le estaba delegando a través del profeta Samuel. Y por eso se escondió en el equipaje. Pero al igual que vimos en Gedeón, existían algunos factores externos que influían en ese temor de Saúl. Influían en él y me imagino que uno de ellos, por lo que dice la Biblia, ¿saben cuál era? Las mismas personas que lo criticaban y envidiaban. Continuamos en 1 Samuel 10, versículo 27, para que entiendan lo que digo. 1 Samuel, capítulo 10, en el 27, ahí mismo donde estábamos. La Biblia dice: Pero no faltaron malas lenguas que dijeron: ¿Y este es el que va a salvarnos? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores. Pero Saúl se hizo el desentendido. Amén. Aquí vemos que Saúl se hizo el desentendido. Ignoró a estas personas que le faltaron el respeto públicamente. Y aquí hay un detalle muy importante, mi gente. Algo que marca una gran diferencia entre el Saúl que vemos ahora y el de más adelante. Y si quieres entender mejor este punto, por favor, estudia la vida de Saúl para que conozcas su carácter. Recuerden que él ya había sido proclamado rey de Israel. Y lo que estas personas hicieron era penable y castigable. El rey Saúl tenía toda la autoridad para castigar a esas personas públicamente y acusarlos de traición al rey, mas no lo hizo. Él no tomó ninguna represalia y eso se llama humildad. Eso también nos muestra que su corazón estaba mucho mejor, espiritualmente hablando, en ese momento que el de esas personas. Si había algo que Saúl tenía claro en ese momento, mi gente, era que él contaba con el favor de Dios. Eso era mucho más que suficiente para él y también debería ser más que suficiente para cualquiera de nosotros. Amén. Primero vimos a Gedeón escondido en una cueva. Luego vemos a Saúl escondido en el equipaje. Pero aquí me surge una gran pregunta. ¿Qué sucede cuando esa cueva o escondite no es un lugar físico, sino que solo está en nuestra mente? ¿Qué sucede cuando ese autoencierro no es físico, sino mental? Saben, muchas veces
nos encerramos en nuestra propia situación o pensamientos del momento, permitiendo que ese problema o esa preocupación nos arrope. Damos lugar a los comentarios negativos de los demás o simplemente cedemos importancia inmerecida a críticas de otras personas, las cuales solo tienen por objetivo transmitir desánimo, como vimos en ambos casos, con Gedeón y con Saúl. Para algunos, durante este autoencierro, nuestra mente es una caja de madera totalmente sellada. Es como una fortaleza donde solamente entra lo que queremos, cuando queremos y como queremos. El gran problema no es estar encerrado en nosotros mismos. El problema es que todo el mundo a nuestro alrededor se da cuenta, menos nosotros mismos. Ese es el gran problema. ¿Sabes por qué? Porque mientras más tiempo tardemos en reconocer el encierro mental y que necesitamos ayuda, más tiempo vamos a permanecer en nuestra cueva. El día de hoy, Dios te dice, sal de tu cueva. Él te quiere bendecir. Él quiere desarrollar tus dones y talentos y quiere utilizarlo para su gloria y honra en beneficio de los demás. Pero primero tienes que salir de ese estado mental que te detiene. Debes salir de ese lugar lleno de dudas que te llena de temor a fracasar. Recuerda que quien te está llamando es Dios. No tengas miedo. El miedo solo produce inseguridad y dudas, dando lugar al egoísmo, temor al fracaso, temor a los comentarios o críticas de los demás, temor quizás a no ser aceptado, a no encajar, o simplemente temor a vernos mal, a lucir mal ante los demás. Saben, el reino de Dios está lleno de necesidades. No tengas miedo de levantarte y dar el primer paso. Tanto Gedeón como Saúl, ninguno de ellos tenía la más mínima idea, mi gente, de lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Del mismo modo, tú tampoco tienes la más mínima idea de dónde Dios te quiere llevar. No te subestimes. Dios es el gran arquitecto de mi vida y de la tuya. Solamente Él conoce el gran talento y potencial que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque Él fue quien lo puso en ti. Recuerda que tú puedes hacer todo lo que te propongas. Solo necesitas una sola cosa: tu corazón. Dios está trabajando de manera independiente y particular en la vida de cada uno de nosotros. Así que pregúntate algo. ¿Por qué Dios eligió a Gedeón dentro de todo un pueblo? Del mismo modo, ¿por qué eligió a Saúl como primer rey de Israel entre tantas personas? Hermano, hermana, te repito, todo está en tu corazón. Ageo 1, del 6 al 7. Ageo, capítulo 1, del 6 al 7. Versión Dios habla hoy. La Biblia dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Amén. Aquí Dios, en su manual de la vida, a través del profeta Ageo, nos manda a pensar y reflexionar en nuestra conducta. ¿Sientes que no creces espiritualmente? ¿Sientes que a pesar del tiempo en el reino no maduras o no evolucionas en tu relación con Dios? ¿Te has sentido estancado, ya sea emocional o espiritualmente, últimamente? ¿Vale la redundancia? Por favor, no cometas el mismo error de Gedeón. Pregúntate, ¿qué le estás dando a Dios? Pregúntate, ¿qué ejemplo y qué aura transmitimos a los demás? Pregúntate, ¿qué puedes hacer mejor? Pregúntate,
¿Qué estás haciendo? Si estás haciendo lo que se supone deberías estar haciendo para evolucionar y crecer en tu relación con Dios. Si no te estás discipulando, si no estás asistiendo a los servicios virtuales, ya sea miércoles o domingos, si no estás llegando a las charlas bíblicas, ya sea vía Zoom o cualquier otro medio, si no participas en los devocionales latinos, si no estás buscando la ayuda y teniendo conversaciones sinceras, conversaciones honestas con los demás, si no estás siendo disciplinado o disciplinada leyendo tu Biblia, si no estás siendo constante en la oración, si solo das lo mínimo a Dios de tu tiempo o habilidades que Él mismo te dio a ti y a mí, ya tienes por dónde empezar a trabajar. Empieza a reinventarte en tu relación con Dios. Este mensaje se llama Sal de tu cueva y está inspirado en el llamado de Gedeón y el rey Saúl. Si tienes alguna duda o pregunta, si este mensaje te ha servido, ya sea en lo personal o espiritualmente hablando, puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y por favor, no olvides compartirlo con otros. Espero que este mensaje te haya ayudado del mismo modo que a mí. Mi nombre es José de la Rosa, del Ministerio Latino del Bronx. Gracias por el favor de su atención. Que al final la gloria y honra sean para Dios. Hasta la próxima. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristezas hallarás. En tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar cuando reinará, fácil es cantar en la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar cuando reinará, fácil es cantar en la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil